Súbete en este viaje para conocer culturas, tradiciones, gastronomía y maravillosas comunidades. El tiquete para conocer el mundo lo tienes aquí en Sin Visa por el Mundo, el espacio radial del Programa de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Iniciemos y a disfrutar. Sin Visa por el Mundo, Sin Visa por el Mundo. Continuamos en los 105.4 FM Juan de Castellanos con el podcast Sin Visa por el Mundo, un espacio comunicativo, un espacio radial creado por el Programa de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y la emisora de la Juan. Ricardo Rodríguez les entrega un saludo y Paola Chinome. Pao, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, además que como lo decíamos al inicio, es un programa bastante importante e interesante de conocer, ¿no? Porque es una situación actual, una situación en la que muchos tenemos preguntas, porque desconocemos un poco el panorama de la historia de ese lugar. Sí, señora, te refieres a Afganistán. El tema señor. de hoy es Afganistán, un país que está en boga de todos por una situación bastante complicada. Pero para conocer mucho más al respecto, tenemos a nuestros invitados y expertos. Son los docentes, los profesores de este programa académico, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Le entregamos un saludo cordial a la profesora Andrea Hernández. Profe, buenos días, ¿cómo vas? Hola Richie, buenos días a Paolita, buenos días plantando a Leonardo también y a todos los oyentes que están conectados con la emisora de la Juana a esta hora de la mañana. Gracias, profe Leonardo Mejía, muy buenos días, bienvenido. Buenos días a todos, un gusto volver a estar por acá y nada, me alegra mucho saludarlos y espero que se encuentren muy bien. Muy bien, a esta hora del día y en este momento en Sin Visa por el Mundo vamos con el panorama en Sin Visa por el Mundo. Panorama internacional, noticias, información, actualidad. Sí, señores, el panorama internacional nos invita a conocer mucho más de Afganistán, este país de Asia que por esos días es noticia a nivel internacional por la salida de las tropas norteamericanas o los aliados y la incursión de los talibanes en toda la región afgana. Para iniciar a hablar, a contextualizarnos de ese tema, profe Andreita, cuéntanos qué sucede en Afganistán o qué pasa con esta región del planeta. Pues es un tema supremamente convulso y las personas que digamos realizamos análisis sobre, no solamente sobre lugares como Afganistán, sino en lo internacional, lo que ocurre en Afganistán no es un tema que cause sorpresa, realmente era un tema que ya se veía, como que ya tenía esos tintes que algo iba a pasar, que nos sorprende a todos que ha sido tan rápido. Recordemos que Afganistán tenía esas características más que nuevas que retoma en estos días, las había tenido ya desde 1996 hasta el 2001, cuando el Talibán, que es esta agrupación de la que hablaremos pues durante este programa, cuando el Talibán tomó el poder en Afganistán y creó del 96 al 2001 el denominado Emirato de Afganistán, con una serie de limitaciones de las que ya hablaremos. El Talibán va a ser derrocado gracias a pues esa operación que va a empezar a desplegar Estados Unidos después del 9/11 en el año 2001. Van a durar casi 20 años fuera del poder. Va a entrar pues un régimen, digamos, democrático, entre comillas, que va Estados Unidos a ayudar a implantar a los afganos y durante muchos años van a estar escondidos. En el 2009 vuelven a aparecer los talibán y vuelve otra vez el talibán como a tener como esas apariciones. Y en los últimos años, pues cada vez van a tomar más espacio. Hay algo muy interesante respecto a esto y es que se firmó un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos el año pasado con este grupo para desescalar, digamos, y evitar cualquier tipo de conflicto. Pues se hizo con el gobierno de Donald Trump y se dice es uno de los principales antecedentes para obtener lo que tenemos el día de hoy, que es esa retoma del poder por parte del Talibán. Y pues nada más y nada menos que de una manera más que sorpresiva, después del abandono de tropas, tal como ya lo había señalado Joe Biden, y como Trump también había dejado, porque pues yo vi a Trump muy enérgico esta semana diciendo que Biden incluso debería renunciar por lo que pasó, pero pues ese terreno lo abonó él. Sí. Vuelven a retomar el poder, convirtiéndose en un factor de inestabilidad no solamente regional, sino mundial, por las características propias que tiene
talibanes. Sí, señora. Profe Leonardo, resulta que pues yo conozco algunos datos históricos que tienen que ver con la creación, pues no del territorio afgano, que ya es una historia bastante interesante, pero sí de la creación de estos grupos como los talibanes, después la creación de Al-Qaeda, pero el origen tiene que ver ya con cuando entrenaron a los mujahidines, son los nativos para defenderse de la Unión Soviética, y la CIA los entrenó, les dio armamento y después ya como talibanes pues tomaron muchísima fuerza y es lo que conocemos hoy por hoy. ¿Es cierto este dato o tiene algún otro contexto, profe Leonardo? Pues bien, hay muchas cosas que tenemos que analizar y tenerlas presentes para poder comprender lo que está sucediendo hoy en día en Afganistán. Los dos datos que dice Ricardo y Andrea pues evidencian que internamente Afganistán ha sido visto o se ha colocado como un conejo de indias para experimentos sociológicos. Sí. ¿Por qué lo digo así? Porque ha sido un territorio estratégico, si lo miramos desde el punto de vista geopolítico, porque hace parte de esa antiquísima ruta de la seda y pues su sistema montañoso permite que se haga el camino, se abra el camino y se va desde Europa hacia el Asia. Entonces ahí es donde se separa, o va para China o va para el sur, para la India, más básicamente. Y después de siglos de más o menos tener un orden, podríamos decir, tranquilo, de pueblos, tribus, porque son comunidades tribales, sí, viene la imposición de Occidente. Entonces, esos juegos de poderes por parte de los occidentales, pues han impuesto algo que tal vez ellos todavía han comprendido. Ahí se encuentran básicamente tres pueblos y uno de ellos son los pastunes, y esos pastunes pues son unos de los más fuertes, ¿no? Y un año súper importante va a ser el año 79, porque ese año con la revolución iraní, la persecución a las minorías chiitas, sunitas, llegan a entrar a un territorio que podía albergar a estos perseguidos por los chiitas, y dentro de eso también se da la guerra con Rusia, que pretendía dominarlos, sí. Y pues eso tiene todo un poco de historia invasiva, podríamos decir, no solamente de lo que ocurrió después del 2001, sino con los temas del 79 al 89. Plena Guerra Fría termina este tema, y los jóvenes, y esos eran los estudiantes que querían llegar a imponer parte de eso que querían sacar, o sea, no querían ser más invadidos por occidentales, pues esos son los jóvenes que se denominarán talibanes, que van a quedar libres, con entrenamiento militar, con armas, etcétera, que van entonces a fortalecerse, y a través del miedo, de la fuerza que tienen las armas, pues van a imponer su orden, ¿sí? Un orden en el cual les permite establecer relaciones internacionales, pero a través de la creación de esto que se llama Al-Qaeda, ¿no? La construcción de redes, protección de terrorismo, que fue lo que ocurrió en el 2001, y después viene la invasión de Estados Unidos, y pues fíjense que todavía es un pueblo oprimido, o podríamos decir invadido, y que se quiere construir un Estado, pero que ellos mismos todavía tienen muchas debilidades de lo que es un Estado, si lo miramos desde la perspectiva occidental. Sí, entonces, sí, los dos elementos pues son interesantes, pero sí tienen una historia de ser invadidos o de ser básicamente como usados para prácticas sociales, si podríamos decir, y políticas de Occidente. Sí, señor. Es bastante amplia la información, es una historia muy interesante de cómo un país puede ser manipulado y pues no tener la voluntad, no tener el poder propio para desarrollarse social, económicamente. Profe Andreita, cuando mencionamos este contexto del pueblo afgano, ¿qué más podemos decir actualmente? ¿Ellos cómo son? ¿Cómo es su agricultura? ¿Cómo es
su vida social, esos temas tan relevantes que pues por lo que vemos a nivel noticias parece que es muy negada esa dinámica. Pues digamos, y que es muy importante dentro del contexto de Afganistán, entender que Afganistán tampoco, pues esto suena muy extraño y así hubiese existido, digamos, una apertura en los últimos 20 años, por decirlo así, pues Afganistán seguía teniendo una serie de características de ser un Estado islámico bastante fuerte, bastante, digamos, ceñido a la Sharia, que es uno de los componentes importantes dentro de este, digo yo, más que renovado, como este reencauchado Emirato de Afganistán. Y vi un tema que se volvió muy viral y demás. No sé si vieron la fotografía que decía, una reportera de CNN podía estar sin velo antes, ahora desde que volvió el talibán tiene que siempre utilizar el velo. La misma reportera salió a decir, bueno, esto es mentira, yo desde siempre cuando salgo a la calle tengo que usar el velo porque hay unas tradiciones religiosas muy importantes. Entonces de pronto creo yo que las redes sociales también pues han tenido un vuelco y que me parece interesante que visibilizan este tema y visibilizan lo que puede llegar a ocurrir. Pero ¿qué pasa con Afganistán? Afganistán es un país que tiene un letargo temporal importante respecto a otros países que están dentro de su misma región, que han tenido que empezar, pues que ha empezado a desarrollarse, digamos, el tema de telecomunicaciones a partir como de esa apertura que empieza a darse en el 2001, empezó a darse un avance, sin embargo, lo que les digo, muy limitados respecto a otros países del mundo. Será también importante revisar que tiene un tema muy curioso, y es que no es un gran productor de petróleo, se dedica, digamos, a temas más de agricultura. El principal producto de exportación hasta donde se pudo medir, digo yo, era el tema de las uvas, era un tema más dedicado a la agricultura. Esto obviamente en lo legal, ¿no? Recordemos, y también es importante decirlo, que esta toma del talibán y esto que va a ocurrir va a tener también una característica económica muy marcada, y es nada más y nada menos el tener en cuenta que en Afganistán el tema de la producción de amapola para pues posteriormente la producción de estupefacientes derivados de el opio, pues va a ser muy grande, ¿no? Y esto siempre ha estado presente. Pero por regla general, Afganistán es un país muy, muy pobre. Ha tenido miles y millones de personas que se han ido, ya sea en un primer momento como migrantes, ahora también nuevamente como refugiados, que van a huir sobre todo hacia Pakistán y a Irán, después incluso de lo mismo, de la retoma no, de esa instauración de la democracia, no van tampoco a regresar. Entonces, económicamente es un país que tiene una serie de limitantes importantes, que adicionalmente tiene unos rezagos en educación muy interesantes, y digamos, yo les recomiendo un libro a todas las personas que quieran conocer como este contexto de este país llamado Afganistán. A mí me gustó mucho, es de una colombiana que prestó sus servicios médicos en Afganistán, que se fue a vivir y que, digamos, nos muestra más ese tema de cómo es la vida en Afganistán desde los 11. Además, me parece súper importante, de una mujer. Ella se llama Natalia Aguirre Zimmerman y el libro se llama 300 días en Afganistán. Digamos que eso es un libro de crónicas que pueden servir para adentrarnos más en cómo es vivir en Afganistán. Bueno, claro que sí, invitación para que nos pongamos lectores por estas fechas y conozcamos mucho más acerca de este contexto. Profe Leonardo, la profe Andrea menciona esto de la migración, de la huida de la gente, personas, las familias que huyen a estos países cercanos. ¿Usted qué opina al respecto de este flagelo de la humanidad, en donde pues la gente tiene que huir porque se siente amenazada, porque se siente en peligro, y pues más aún con la retoma del poder de los talibanes? Sí, pues aunado a lo que dice la doctora Enreita, pues el tema de Afganistán siempre ha sido un territorio de disputas en donde los pueblos han tenido que siempre estar en un constante movimiento, ¿no? Allí no solamente los pastunes, sino los uzbecos, los mojahidines y muchos otros pueblos que todavía no logran una unidad, que es el llamado a lo que están haciendo en el mundo, pues para conformar lo que podríamos decir un orden de gobierno, pues evidencia que hay una debilidad en lo que va a ser el desarrollo o la protección a esas minorías.
Los talibanes no, obviamente son de los más fuertes, obviamente ellos son los que inclusive casi sin el uso de la fuerza dominaron otra vez el territorio, están en las posiciones de gobierno y lo que se teme y ya se evidencia es que hay evidentemente una persecución a las mujeres, que es la gran preocupación, a los niños y evidentemente a cualquiera que esté en contra o que vaya contra de sus ideales. Ese es el gran temor. Desafortunadamente, la invasión o lo que ocurrió con la salida del ejército de los Estados Unidos y de las fuerzas aliadas, me parece que fue algo que era necesario porque ya habían cumplido el objetivo, que era Osama Bin Laden, pero dejan a un gobierno supuestamente, hace 8 días Biden decía que el ejército de Afganistán iba a proteger a su población. Y esa es la gran pregunta que se hace hoy el mundo. ¿Dónde está el ejército? Sí. Y es básicamente porque el ejército no entendía esos ideales occidentales. Y básicamente eran entrenados, pero al final no comprendían a quién tenían que proteger, al pueblo, al Estado, al señor presidente que salió, etcétera. Sí. Entonces la persecución se va a dar y vamos a continuar viendo desafortunadamente estas persecuciones y los desplazamientos se van a dar hacia distintos lugares. El primer más preocupado va a ser Turquía, porque es uno de los caminos para llegar a Europa. Rusia también tiene algo de preocupación. China también, porque ellos tienen ahí un conflicto todavía tribal y complejo, pero el que más altera el orden en este momento geopolítico de esa zona va a ser Pakistán, que va a movilizar parte de su tropa que está concentrado en el conflicto de Cachemira, tendrá que regresarlo para atender o a las migraciones o para atender algún tipo de conflicto que se pueda llegar a presentar. Eso puede llegar a fortalecer algo a la India, ¿no? Entonces, son elementos que hay que tenerlos muy presentes porque lo que está ocurriendo es que puede haber una inestabilidad, no solamente humanitaria, sino estabilidad dentro de la seguridad que más o menos se mantenía en cierto orden con la presencia de las tropas aliadas en ese territorio. Entonces eso es algo que todavía hay cierta esperanza de que los talibanes, frente al acuerdo que mencionaba la doctora Andreita, pues lo cumplan, pero es bastante complejo. Y quería, antes de terminar, adicionar el tema de las drogas. Afganistán, como lo decía la doctora Andrea, evidentemente es uno de los mayores productores de droga de amapola, y es bien interesante. Hay unas estadísticas que muestran que cuando estuvieron los talibanes del 96 al 2001, la producción de droga llegaba a 3.8 millones de toneladas, no sé exactamente, pero después que llegaron los americanos y hicieron el proceso de construcción de democracia, eso se incrementó por más o menos un 200%. Hoy en día es uno de los mayores ingresos que reciben y obviamente controlado por los talibanes. Estamos hablando de ingresos que les van a servir a los señores de la guerra, a desarrollo de las armas y obviamente persecución a minorías. Entonces, es un tema bastante complejo y la sociedad internacional o el sistema internacional todavía no evidencia cómo actuar. Vamos a ver qué ocurre en estos días. Claro que sí, son complicaciones bastante importantes que va a tener esta región del mundo. Profe Andrea, para finalizar, entréganos tu opinión al respecto de lo que está sucediendo y conéctanos con el siguiente capítulo porque vamos a hablar de lo que se pronostica para este país, Afganistán. Definitivamente no sé si solo es a mí, sino a las personas con las que he hablado del tema. Definitivamente es un tema o algo que nos, más que sorprender, genera mucha preocupación, que lo deja uno en estos campos de estudio como completamente absorto por lo que va a pasar, por entender muchas veces que el derecho internacional se queda corto en los alcances para ver qué se hace, porque me decían, bueno, dele una salida, y les digo, pues que
salida no hay. O sea, esto acá no puede ser un tema ni de invasión, ni de un restablecimiento del orden por la fuerza, ni como bien lo decía Leonardo, decir no es que es culpa de Estados Unidos porque finalmente pues se tenían que retirar en algún momento, pero sí un tema muy interesante dentro de los análisis que he visto decían, bueno, ¿qué puede llegar a pasar? Llegará a darse un segundo 9/11, se fortalece. Además recordemos que en este periodo histórico durante el que los talibíes estuvieron afuera del poder en Afganistán, se consolidó y se creó un grupo extremista supremamente peligroso como es ISIS, o también conocido como Estado Islámico, y ver como todas esas cosas. Así que pues para nuestro próximo encuentro hablaremos como de esas perspectivas que se tienen respecto a lo que va a ocurrir en el reencauchado, digo yo, Emirato de Afganistán, entendiendo por qué le ponen Emirato, por qué es tan importante el tema de la religión, porque además está el tema de la radicalización, y algo que me ha parecido muy interesante de todo lo que está pasando en Afganistán, y es que hasta el año 2001 los talibán siempre se mostraban, o más bien no se mostraban, eran figuras ocultas, casi no salían en medios, no les interesaba absolutamente nada de lo que tenía que ver con este tema de Occidente, pero tenemos ahora unos talibán completamente más que renovados, con unos discursos muy distintos, que están dando sus pronunciamientos, por ejemplo, en redes sociales, que están saliendo muchísimo en temas de canales de YouTube, que saben que el mundo y los ojos del mundo están ahí y que también están aprovechando esa ventana. Eso será muy interesante para analizar, y sobre todo pues cosas como a cuántos liberaron, por ejemplo, de Guantánamo, que decían, mire, se equivocaron porque yo simplemente era una persona muy religiosa y me confundieron, y que hoy en día pues están liderando las distintas retomas y que fueron los grandes vencedores. Este tema del resurgimiento del talibán se da como otra de las grandes pérdidas internacionales de Estados Unidos, porque pues hablaremos de cuántos miles de millones de dólares se invirtieron por parte de los Estados Unidos en estos 20 años en este territorio, y como una pérdida pues muy interesante a nivel internacional. Sí, señores, esa es la información, ese es el contexto de Afganistán, y los invitamos para que el próximo lunes nos acompañen a la misma hora, 7:45 de la mañana, para seguir hablando acerca de este territorio y las noticias, la información que se está trabajando a nivel internacional, los pronósticos y lo que le depara a este país. Profe Andrea, profe Leonardo, un excelente día y nos escuchamos en el próximo Sin Visa por el Mundo. Vale. Muchas gracias. Un gran saludo para todos y nos oímos el lunes. Bueno, muchas gracias. Nosotros continuamos en los 105.4 FM Juan de Castellanos y los dejamos con muy buena música. Hasta la próxima. Chao, chao.